Buenas, me llamo Iván, para todo aquel que no me conozca, y en esta ocasión vamos a hablar del Imperio Español. Y estará con nosotros Santiago Armesilla. Vamos a esperarlo y nada más entre, comenzamos el directo. Ahora vamos a esperar un momento a que entre. Buenas, estamos esperando ya a Santiago Armesilla para que entre y ya empezamos el directo. Buenas, ¿se escucha mejor ahora? Buenas a todos. Bien, aquí está Santiago. Buenas. A ver, habla, a ver, ¿escucha? ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto, yo te escucho perfectamente. Vale, pues nada. Hola a Pues nada, todos, a todes. fuera de mi directo, se cancela, tal. Bueno, preséntate un poco, quién eres, de qué trabajas, qué estudios tienes, para la gente que no te Eh, conozca. a ver, lo básico. Nací, crecí, envejezco y moriré. Eso es lo básico. Me llamo Santiago, mi apellido es Armesilla, mi primer apellido, y ahora mismo me encuentro en Argentina con una beca interna postdoctoral trabajando para el CONICET, investigando eh, cuestiones de integración regional y desarrollo económico. El que quiera saber algo más de mí, pues tiene una página web, www.armesilla.org, y @armesillaconde es el nombre de mis 3 redes sociales básicas: Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, tengo un canal de YouTube también, Santiago Armesilla, lo podéis buscar, está mi web enlazado y nada, ahí me podéis encontrar. Y en todos esos puntos, sobre todo en mi página web, podéis saber más de mí, libros que he escrito, artículos, todo lo que tenga que ver con mi investigación académica y política, todo está ahí. Y luego también soy editor de La Razón Comunista, que podéis encontrar en redes sociales, www.larazoncomunista.com. Y nada, yo diría que eso es lo básico. Pues perfecto, pues sin más dilación, comenzamos con las preguntas hablando del Imperio Español. Ya con anterioridad, antes de que tú entraras, ya hice una pequeña introducción diciendo del tema de que íbamos a hablar y por tanto, pues comenzamos. Pues bueno, para empezar, ¿cuál es tu opinión sobre los imperios? ¿Qué tipos de imperios existen? ¿Cómo catalogarías al español y por qué? A ver, definir un imperio es una cosa que han intentado hacer un montón de historiadores, politólogos, filósofos de la historia a lo largo del tiempo. Hay que decir que, porque sé que alguno va a ir por ahí, que no es lo mismo imperio, el término imperio, que el término imperialismo que Lenin trató en su obra de 1916, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Cuando Lenin trata ese libro se está refiriendo al análisis de una forma de imperios muy particulares, que eran los imperios coloniales, que transcurren históricamente en el periodo histórico que va del año más o menos 1870 a 1916, 1914, que son los imperios que dan lugar a lo que entonces fue la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y que tienen pues 5 características
que yo remito a aquella obra para que la gente lo quiera conocer. Pero imperios los ha habido anteriores al libro de Lenin, muy anteriores. Las sociedades políticas tienen cerca de 6.000 años de existencia y ya hace 5.000 o 4.000 años ya empiezan a haber imperios. ¿Qué es un imperio? Un imperio, para empezar, no es meramente un Estado. Esto creo que es una cosa fundamental a tener en cuenta. No es lo mismo imperio que Estado. Un Estado es una sociedad política que tiene como características una apropiación que niega esa apropiación a otros estados de recursos naturales, territorio, población y que realiza un reparto de la propiedad, de la división del trabajo a través de un ordenamiento jurídico que requiere ya un avance de la escritura bastante considerable. Es decir, no puede haber estados, no puede haber sociedad política estatal si no hay escritura, si no hay lenguaje escrito. Evidentemente tiene que haber lenguaje hablado, pero el lenguaje escrito es lo que permite que haya leyes. En un estado tiene que haber leyes. Sin embargo, un imperio es un tipo de sociedad en la cual puede haber un núcleo, que sea un estado, pero en el cual hay partes adyacentes que pueden ser otros estados o que pueden ser formaciones sociopolíticas análogas a un estado. Bien puedan ser colonias, bien puedan ser satrapías, bien puedan ser algo que se llame provincias, pero que tengan una formación autónoma muy determinada. Con lo cual, en cierto sentido, un imperio sería una suerte de red de sociedades políticas, tanto preestatales, estatales como postestatales. Una sociedad... Se ha caído el teléfono. Una sociedad política postestatal puede ser análoga a un imperio, pero en la cual, digamos que hay una suerte de toma de decisiones que puede ser centralizada o descentralizada, pero hay una armonización o un intento de armonización o de entretejimiento, de organización de diversas sociedades políticas en las cuales todas tienen que ser súbditas o tienen que ser, digamos, tienen que estar en igualdad de condiciones para seguir las órdenes del imperator, del emperador. El emperador que puede tomar la forma de un rey, de un presidente de una república, de un príncipe, de un sultán, etcétera. Por lo tanto, un imperio es una red de sociedades políticas donde hay una que es nuclear y el resto son adyacentes. El Imperio Español fue un tipo de imperio en el cual estaba organizado a través de diversas sociedades políticas generadas ex profeso para estar organizadas alrededor del núcleo que estaba en la península ibérica, y esas otras sociedades políticas eran provincias, virreinatos, reales audiencias y capitanías generales. Las más importantes sociedades políticas adyacentes al núcleo central, que era el Reino de España, y además el Imperio Español se llamó Monarquía Católica Universal, eran en un principio dos: el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. El Virreinato de Nueva España estaba concentrado en lo que hoy es América del Norte y tenía su centro en lo que hoy es México, y el Virreinato del Perú abarcaba toda América del Sur, salvo el estado del Brasil, que sin embargo entre 1580 y 1640, o más tardar, a 1668, perteneció al Imperio Español debido a la unión entre el Imperio Español y el portugués, aunque el Imperio portugués siguió conservando su propio ordenamiento jurídico y sus propias leyes, ¿no?, comerciales, etcétera. Con posterioridad, ya en el siglo XVIII, el Virreinato del Perú fue dividido en 3 virreinatos distintos para supuestamente mejor administrar ese territorio, esa unidad política. Se siguió conservando el Virreinato de Nueva España, al cual, por cierto, pertenecía la Capitanía General de Filipinas, y el Virreinato del Perú se dividió en 3 virreinatos, en 3 sociedades políticas. El Virreinato de Nueva Granada, que correspondería a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. El Virreinato del Perú, que conservaría la Capitanía General de Chile. Y el Virreinato del Río de la Plata, que hoy, digamos, tendría en su haber los actuales estados de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia también, y parte que luego volvió al Imperio Portugués, de lo que es el sur del Brasil. Entonces, a nivel administrativo, el Imperio Español sería eso, y luego, según la clasificación de Bueno, que a algunos historiadores no les chirría, pero porque ellos tratan, yo creo que erróneamente, de pensar que todos los imperios tienen el mismo tipo de características, y es cierto que todos los imperios tienen características similares, pero se puede al mismo tiempo clasificar los imperios en distintos tipos. Bueno, en su obra España frente a Europa, que es una obra escrita en
en 1999, distingue distintos tipos de sociedades políticas en base al tipo de relación que tienen con otras sociedades políticas o dentro de sí. Ese tipo de sociedades políticas, bueno, las divide en 4 tipos: aislacionista, ejemplarista e imperialista, con 2 subtipos al mismo tiempo, que ahora trataré de exponer. Siempre son tipos ideales, que conste que no son tipos que se den en puridad siempre, porque hay momentos de fusión entre varios de ellos, pero sí lo que importa es la norma general que puede tener una sociedad política en un momento dado, tanto desde sus clases hegemónicas y dominantes como a lo mejor a partir de su relación con las clases sociales que están dentro de esa sociedad política. Una sociedad política aislacionista es una sociedad que quiere ser más o menos autárquica y no tener que depender mucho del exterior. Una sociedad ejemplarista, como puede ser, por ejemplo, ahora yo que sé, los países escandinavos, es una sociedad que, si bien no tiene expansionismo externo, sí quiere servir de ejemplo a las demás para que las demás la copien, ¿no? Y luego, dentro del imperialismo, habría 2 tipos: el imperialismo depredador y el imperialismo generador. Hay que decir que la fase depredadora es siempre la fase inicial de todo imperio. El Imperio español, cuando llegó al Caribe, empezó depredando, hasta que Isabel la Católica ordena no explotar a los indios y meten a Colón en prisión. La justicia actúa sobre su despotismo, ¿no? Pero un imperio depredador sería básicamente un imperio que no reproduce en ningún momento las instituciones propias de la metrópoli en las sociedades políticas que conquista, sino que las deja como estaba o incluso peor. Y un imperio generador es un imperio que, sin negar que deprede recursos e incluso población, en un momento dado sí reproduce, normalmente totalmente, las instituciones propias de la sociedad política nuclear, centro, metrópoli, en las sociedades políticas que conquista. Con lo cual eleva el nivel de vida o lo homogeneiza con respecto a la metrópoli. Ejemplos de imperialismo depredador históricos pues serían el imperio persa, el imperio aqueménida, o más modernamente el imperio portugués, el imperio neerlandés, el imperio británico o el Tercer Reich. Formas de imperio generador serían el imperio de Alejandro Magno, el imperio romano, los califatos, sobre todo el omeya, y luego en el mundo moderno pues el imperio español, la primera fase del imperio napoleónico y la Unión Soviética. Luego habría imperios que serían difíciles de clasificar porque tienen tanto elementos generadores como depredadores. En términos de, bueno, pues Estados Unidos, por ejemplo, tiene a nivel metapolítico, un carácter generador porque quiere imponer en todo el mundo la democracia liberal, el sufragio universal, el capitalismo globalizador y los derechos humanos. Sin embargo, a nivel diamérico, es decir, en sus relaciones entre otras sociedades políticas, Estados Unidos es un imperio depredador porque los territorios a los que somete no los convierte en ciudadanos estadounidenses, no reproduce las instituciones propias legales de Estados Unidos en esos territorios, es decir, España es un protectorado de la OTAN, pero no somos ciudadanos estadounidenses, y que haya máquinas de Coca-Cola, de McDonald's, no nos convierte en estadounidenses. Y aparte, pues que Estados Unidos ha esterilizado indígenas en Guatemala, ha realizado la Operación Cóndor, o protege a Arabia Saudí, que es una monarquía absoluta. Creo que con eso ha quedado claro lo que es un imperio. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tenía por aquí cómo que te valerías al español, pero vamos, ya lo has explicado bastante correcto. Así que pasamos a las... Sí, claro, por supuesto. Vuelvo a insistir que cuando España empieza a reproducir sus instituciones en América, empieza depredando. Es a partir del mandato de Isabel la Católica y sobre todo de las leyes de Burgos y las leyes nuevas cuando el imperio empieza a tener un carácter generador y empieza a tener un carácter colonial, es decir, un poco más depredador, a partir de Carlos III, a partir del Tratado de Madrid, del final de las misiones jesuíticas en lo que hoy es el Paraguay, norte de Argentina, noreste de Argentina y sur de Brasil, y aunque nunca llega a tener el carácter colonial depredador propio de los imperios neerlandés, británico o belga, sin embargo sí es verdad que a partir de los Borbones el carácter generador se va un poco perdiendo. Ese matiz quería dejarlo claro. Claro, y bueno, como dijiste que tenía ese carácter depredador, cuando me gustaría que me contestaras una pregunta. Cuando entraron dentro de las Indias, las llamadas Indias, siempre como la izquierda indefinida siempre está como criticando la cantidad de recursos minerales y materiales preciosos que nos llevamos. Pues la pregunta iba encaminada por esa dirección, que cuánta cantidad de materiales preciosos y otros recursos se estima que se extrajeron y se transportaron a la península. Si los territorios americanos tenían que pagar unos tributos de estos materiales, el diezmo,
a la corona y si considera cierto que se expoliaron estos recursos si fueron invertidos en el territorio americano. Es cierto que se depredó muchos recursos naturales en los virreinatos americanos, pero no es cierto que las cantidades fuesen tales como para convertir al núcleo del imperio, que era la península ibérica, la España ibérica, en una sociedad política rica. De hecho, el virreinato más rico y poderoso y el que tenía el mayor nivel de vida de población era el virreinato de Nueva España. La Ciudad de México era la ciudad más rica de todo el virreinato, aunque no era la capital y porque la corte estaba en Madrid. Además de eso, es cierto que, según los historiadores, te van a decir una estimación de toneladas de metales preciosos que se extrajeron u otras. Pero más o menos se sabe que en torno a los 100 millones de toneladas, entre oro, plata, diamantes, cobre, etcétera, fueron extraídos de esos territorios en los 3 siglos que duró el Imperio Español. Lo que pasa es que, claro, es gracioso que se incida en esto. Primero, porque la inmensa mayoría de esos recursos, de esas toneladas de metales preciosos, se utilizaron para construir ciudades, caminos, puertos, en un imperio que hacía uso del mare clausum, es decir, que el Atlántico y el Pacífico eran básicamente lagos del imperio en el cual no podía haber más comercio de barcos prácticamente que los del Imperio Español y en parte del portugués, lo cual da cuenta del proteccionismo mercantilista del imperio y que la inmensa mayoría de recursos extraídos se invirtieron en los propios territorios americanos, insisto, en la riqueza que tenían ciudades como México. Y luego que actualmente, por ejemplo, empresas poco sospechosas, entre comillas, de imperialismo, como algunas extractoras canadienses, en un solo año hay empresas canadienses que extraen los mismos 100 millones de toneladas de oro y metales preciosos de México, solo de México, que los que extrajeron las instituciones españolas en 3 siglos. Pero no escucharás a López Obrador en ningún momento hablar sobre eso, por cierto. No le verás diciendo que pida perdón a España. Bueno, entonces, ya le han dado un toque los zapatistas. Y una pregunta, entonces, como conclusión sacamos que el Imperio Español, al principio de las colonizaciones, tenían ese carácter depredador, pero para su vez tener ese carácter generador que depredaba, pero para generar infraestructura, generar universidades, generar todo tipo de... Vamos a explicarlo de una manera un poquito más sistemática. Todo imperio necesita depredar recursos y población, es decir, fuerza de trabajo, para poder generar institucionalmente redes de poder, caminos para comerciales, etcétera. Eso es lo que hizo, y lo narra muy bien Marx en sus textos sobre la dominación británica en la India, explicando cómo la depredación de recursos y de población sanguinaria que hicieron los ingleses en la India, en el Raj británico, sin embargo, les permitió tejer una red de ferrocarriles y de vías de transporte para la minería, etcétera, que luego a la larga fue lo que permitió unificar sociedades políticas preimperiales británicas que antes estaban enfrentadas entre sí y que puso las bases de lo que luego fue la independencia de la India. Aunque sí es cierto que luego, en el proceso de descolonización indio, los propios británicos incidieron en la separación de la India y Pakistán, que causó millones de muertos. El caso es que España empezó también depredando recursos y población en el Caribe, y eso también lo hizo pues por las minas de Potosí y todo eso. Eso no se puede negar. Nadie puede negar eso. Ahora bien, el propio Imperio Español, y esto es algo que nadie tiene en cuenta, ya con Carlos I en el poder, paró la conquista y a través de los debates en Valladolid, que llevaron a las leyes de Burgos y luego a las leyes nuevas, hicieron que personas como Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda y Francisco de Vitoria y otros teólogos y juristas de la Escuela de Salamanca se pararan para decir, vamos a ver qué estamos haciendo, cómo es la forma en que se está haciendo la conquista, y vamos a establecer leyes que sean más o menos justas en base al derecho natural, al justnaturalismo, de la tradición filosófica aristotélico-escolástico-tomista, para poder hacer esto de una manera más adecuada. Y siguiendo ya las ordenanzas de Isabel la Católica, decidieron que los indios tenían derecho a propiedad personal, que tenían derecho a comercial, que no podían ser esclavizados, que la encomienda, que la mita tenía que abolirse, que la encomienda tenía que ser temporal y no podía ser perpetua. Eso provocó rebeliones de encomenderos en el Imperio Español, y que muchos encomenderos, por ejemplo, el hermano de Pizarro, fueran ajusticiados, que es una cosa que no se conoce.
el Imperio Español tenía un régimen administrativo de tipo polisinoidal, que no me sale la palabra, perdón. Este tipo de régimen polisinoidal permitió establecer una serie de instituciones que eran propias de los reyes, de los reinos medievales ibéricos de la Reconquista, Navarra, Aragón y sobre todo Castilla, y que creó determinados consejos en el imperio. El Consejo de Indias era el más importante y era el que regulaba los funcionarios que llegaban al territorio. Estaba el Consejo de Estado también, y muchos otros más. El Consejo de Inquisición, que por cierto, la Inquisición española era bastante blanda con respecto a otro tipo de inquisiciones que había en otros países, pero bueno, los Monty Python perpetuaron la leyenda negra de la Inquisición española. Había un Consejo de Hacienda que se estableció en 1523. El Consejo de Indias, además, regulaba, tenía en cuenta las bulas papales que se hacían porque era un imperio de corte ideológicamente y religiosamente católico, pero los funcionarios los elegía a ellos y tenían que pasar por una revisión incluso los curas que llegaban al imperio. A través de la flota de Indias, que tenía su revisión en la Real Casa de Contratación de Indias, que estaba en Sevilla, se regulaba el comercio proteccionista del imperio. Los funcionarios que llegaban podían ser denunciados por los propios indios, que eran súbditos del rey, al igual que el resto, a través de lo que se llama juicios de residencia. Los juicios de residencia eran unos juicios en los cuales el funcionario era impedido de abandonar el territorio en el que se había llegado a ser administrado hasta que no hubiera sido sometido a un juicio, en el cual incluso se les podía, si era culpable de algún tipo de delito, era expulsado del lugar al que había llegado y era sustituido por otro. Lo grave del asunto es que yo, por ejemplo, no sabía que existían estas instituciones en el Imperio Español porque nunca me las enseñaron en el instituto hasta que no he tenido 30 y tantos años. Eso es lo grave. A mí nunca me lo enseñaron en el instituto esto. Jamás. Jamás. Y por tanto, ¿qué me enseñaron a mí en el instituto? Leyenda negra. Igual que en el instituto bachillerato, en muchos países hispanoamericanos enseñan leyenda negra igualmente. Y ya que hablas de la leyenda negra, explica un poco qué es, de dónde nace esa leyenda negra y por qué la izquierda indefinida. La gente que no sepa qué es izquierda indefinida, nos referimos a Podemos y a compañía. ¿Por qué la defiende con tanta insistencia? Primero, antes de responder a eso, hay que explicar, porque además mucha gente en el chat está preguntando qué es la izquierda indefinida. Sí, claro. El término no es mío. El término es, una vez más, de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, en el año 2002, publica un libro que se llama El mito de la izquierda. Su título, Las izquierdas y la derecha. La hipótesis básica de ese libro es la siguiente. La izquierda, en sentido unívoco, singular, es un mito oscuro y confuso que encubre que en realidad hay izquierdas, en plural, las cuales están enfrentadas entre sí, incluso a muerte, porque tienen proyectos distintos. Todas las izquierdas tienen elementos comunes. ¿Cuáles son esos elementos comunes según Bueno? Dos, uno genérico, que llama genérico, y otro específico. El genérico es lo que llama el racionaliversalismo. ¿Qué significa esto? Que todas las izquierdas comparten que tienen un proyecto racionalista, basado en la razón, en la filosofía racionalista y basada en la ciencia. O por lo menos así eran las izquierdas clásicas. Y luego era universalista porque es un proyecto para todos los hombres y mujeres sin excepción y sin exclusión. Al contrario que las derechas, que tienen proyectos siempre particularistas o irracionalistas, aunque sean universalistas. Por ejemplo, pues el islamismo, el yihadismo es de derechas, aunque sea universalista. Quiere expulsar la umma islámica en todo el mundo, pero en base a una revelación divina de Alá. Y el fascismo o el nacionalsocialismo o el abertzalismo o el nacionalbolchevismo son proyectos particularistas porque no son para todos los hombres y mujeres del planeta, sino que son para unas minorías determinadas. O el anarcocapitalismo es una ideología de derechas porque es un proyecto que entiende que el rico es rico porque es más inteligente y el pobre es pobre porque es un mierda y porque es idiota. Ahí es donde hay un particularismo. Bien. Esos son, digamos, los dos rasgos, ese es el rasgo genérico de todas las izquierdas. Luego hay un rasgo específico que Bueno llama racionalización revolucionaria por holización atómica, que es un término súper raro que voy a explicar. La holización es un proceso que se da en la química por la cual los elementos de determinados gases o determinados elementos químicos son desprendidos de sus cuerpos genéricos, de sus partes formales, para a partir de los átomos generar un nuevo componente químico nuevo. ¿Por qué Bueno dice que esto es un componente importante de la izquierda? Porque a su juicio no se puede entender, por ejemplo, la Revolución Francesa y otros procesos de izquierda sin el concurso revolucionario de muchos científicos. Lavoisier, etcétera, eran científicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para muchas izquierdas definidas,
el concurso político revolucionario de científicos es tremendamente importante, porque ellos son los que permiten aplicar elementos de las ciencias experimentales a la organización política de la sociedad. Y esto no es cientificismo, esto es simplemente que se trata de científicos que abrazan proyectos racionalistas y universalistas. Eso fue lo que hicieron los científicos jacobinos de la Revolución Francesa. A partir de ahí, de esas dos características, genérica y específica, racio-universalismo y holización atómica, que hay que distinguir de la anatómica, porque en la anatómica se cogen partes formales de una sociedad y se las dejan como estaban o se crean nuevas. En la atómica, por ejemplo, ¿cómo los jacobinos racionalizan atómicamente la sociedad francesa? Acaban con los estamentos medievales del antiguo régimen y hacen que todos los súbditos se conviertan en ciudadanos. Ya no hay nobleza, clero y tercer estado. Ahora solo hay nación política. La nación política es la nación de ciudadanos iguales en derechos y deberes. Y ya no hay ningún sujeto dentro de la nación que tenga privilegios jurídicos sobre el resto. Aunque siga habiendo capitalismo, pero fue un avance tremendo en aquel momento. Esas son las dos grandes características genéricas y específicas de las izquierdas según Bueno. Ahora bien, hay que distinguir dos tipos distintos de izquierdas, las definidas y las indefinidas. ¿Cuáles son las izquierdas definidas? Las izquierdas definidas son generaciones que surgen a partir de la Revolución Francesa y que se caracterizan porque tienen un proyecto definido respecto de la sociedad política, respecto del Estado. Es decir, que tienen planes y programas definidos de cómo organizar la sociedad de una manera racional, universalista y donde los átomos, los sujetos, los ciudadanos son reorganizados de otra manera. Eso es una izquierda definida. Y al ser generaciones históricas, esas izquierdas van surgiendo, primero enfrentándose contra la derecha, contra el antiguo régimen, pero también enfrentándose entre sí porque tienen proyectos que chocan entre sí. Bueno estima que hay 6 generaciones de izquierda políticamente definidas que surgen a partir de la Revolución Francesa, que serían la izquierda radical o jacobina, que defiende un modelo republicano y centralista de Estado, la izquierda liberal, que surge con la Guerra de Independencia Española, que tiene un proyecto más moderado, entre comillas, que el de la Revolución Francesa, porque admite una monarquía constitucional y a lo mejor y se basa más en el individuo que otra cosa, eso más posteriormente, pero en algunas cosas puede ser incluso más radical que los jacobinos. Y luego la tercera generación sería la izquierda libertaria o anarquista, que directamente lo que quiere es destruir el Estado y crear una sociedad horizontal, no jerárquica e igualitaria a través de una suerte de comunismo libertario autogestionado, sin Dios ni amo, y donde la vertiente más definida históricamente hablando del anarquismo sería el anarcosindicalismo, la CNT famosa aquí en España, que fue la izquierda definida más fuerte a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y luego vendrían las 3 izquierdas definidas que surgen del marxismo. La socialdemócrata, que busca llegar al socialismo y al comunismo ganando elecciones democráticas en la democracia capitalista y que al final renuncia al marxismo y se queda en el estado del bienestar. La comunista, es decir, la marxista-leninista bolchevique, que busca instaurar la dictadura del proletariado después de una revolución violenta y un régimen de partido único, es la izquierda de la Tercera Internacional de la Comintern, que se hunde con la caída de la URSS. Y luego la 6ª generación de izquierda, que sigue todavía vigente, pujante y fuerte, que es la izquierda asiática, que es la de la Revolución China, la de la República Popular China, y que se identifica con la línea del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping, etcétera, y que además de dar más peso al campesinado y defender un tipo de régimen político pluripartidista de colaboración con hegemonía del PCCH, surge en un contexto cultural confuciano, no judeo-cristiano, al cual, si llegan elementos de la cultura judeo-cristiana, es a partir precisamente del propio marxismo que triunfa en China. Y esa izquierda asiática ahora mismo es la única izquierda definida, potente, fuerte que hay en el mundo. Todas las demás, por sus fracasos ideológicos, han acabado degenerando en el segundo tipo de izquierdas que Bueno habla, que es la izquierda indefinida. ¿Qué es la izquierda indefinida? Es un tipo de izquierda que no son generaciones, que son corrientes, que es una especie como de basurero al que van acabando aquellos fracasados y derrotados de otras izquierdas definidas, y que se caracteriza porque no tiene un proyecto político definido respecto del Estado. No tiene un proyecto político definido. Y entonces, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de cuestiones que tengan que ver con cosas socioculturales, antropológicas, sobre la ecología, sobre la mujer, sobre cuestiones filosóficas, y que en todo caso, si llegan a tener formaciones políticas potentes, se dedican simplemente a parasitar el estado del bienestar para que a través de un estado del bienestar ya consolidado, sus agendas indefinidas tengan cabida. Bueno, distingue 3 corrientes dentro de la izquierda indefinida. Primero estaría la izquierda extravagante, que sería una izquierda que su reino no es de este mundo porque
pretende ser transversal y ocuparse de cosas que no tienen nada que ver con el Estado en general, movimientos sociales, ONGs, sean laicas o cristianas, y donde podíamos encontrar pues movimientos como el feminismo, el ecologismo, el animalismo, etcétera. Luego estaría la izquierda divagante, que serían básicamente intelectuales y artistas, o profesores de universidad que generan asociaciones de estudiantes que les hacen la pelota. Y luego estaría una mezcla de las otras dos, de la izquierda extravagante y la divagante, que bueno llama izquierda fundamentalista, que es la que se plasma, como tú bien has dicho, en cosas como Podemos o lo que se ha convertido el PSOE como degeneración. Pero, por ejemplo, Unidas Podemos, el Gran Polo Patriótico en Venezuela, el Frente Amplio en Uruguay o el Frente de Todes en Argentina serían izquierda fundamentalista, que además son izquierdas donde han acabado el detritus degenerado, aunque conserven la simbología, la hoz y el martillo, o el puño y el capullo, o la rosa de la socialdemocracia o del comunismo. Sin embargo, y aunque puedan tener aciertos puntuales en análisis con determinadas cuestiones sociales, sin embargo, han sustituido una doctrina racional de comprensión de la sociedad, como pueda ser el materialismo histórico o el racionalismo ilustrado, es decir, ya no tienen como referente el manifiesto comunista. Ahora el referente de la izquierda fundamentalista como texto fundamental es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esa es su Biblia, única y exclusivamente. Por eso nosotros tenemos que denunciar como una hipóstasis y una mala fe que se llame a esta gente comunistas o socialistas o lo que sea, porque es realmente izquierdismo indefinido. Ahí es donde entronca la teoría de la izquierda indefinida de Bueno con el izquierdismo infantil de Lenin. Pero lo que está claro es que ¿por qué la izquierda indefinida es negro legendaria o asume la leyenda negra? Bueno, mucha gente que nos escuche no sabe lo que es la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? La leyenda negra es el término que recibe la propaganda ideológica y política que las élites de las sociedades políticas conquistadas por el Imperio Español o imperios competidores empezaron a producir a partir de finales del siglo XV, primero en estados italianos, luego los estados del Sacro Imperio Romano-Germánico de la Reforma Protestante, luego los neerlandeses con Guillermo de Orange, Holanda, luego el Imperio Británico y luego los ilustrados y los absolutistas franceses, los Borbones, asume la leyenda negra, ¿no? En la cual los logros del Imperio Español son minimizados o son negados, y los errores o crímenes del Imperio Español son maximizados, tergiversados o incluso se dicen mentiras. Y esa leyenda negra ha sido completamente asumida por las clases dominantes, hegemónicas de las sociedades políticas que surgen de la balcanización del Imperio Español para justificar su hegemonía de clase. Con lo cual la leyenda negra forma parte de la superestructura ideológica de todas las sociedades políticas hispánicas, de todas sin excepción. Incluso la actual española. No, la actual España, la que más. O sea, para triunfar académicamente en España, actualmente, tienes que escribir libros negrolegendarios. Ahí tienes el caso de Arturo Pérez Reverte, El Capitán a la Triste, son novelas negrolegendarias, aunque a alguna gente le choque. Arturo Pérez Reverte dice, ojalá España hubiera sido luterana, ojalá España hubiera recogido la Ilustración. Y digo, a ver, nosotros teníamos la Escolástica. No necesitábamos filósofos ilustrados porque teníamos la Escolástica. El problema es que el Imperio Español era incompatible con la Revolución Industrial y el modelo de producción capitalista y por eso cayó. Y termino ya. ¿Por qué la izquierda fundamentalista asume la leyenda negra? La izquierda fundamentalista indefinida asume la leyenda negra porque al carecer de proyecto definido respecto del Estado, asume las ideas que ya habían heredado de las clases dominantes anteriores, las hacen propias porque ellos con simplemente desarrollar parcialmente sus agendas parciales políticas dentro del estado del bienestar capitalista tienen suficiente. Entonces no tienen por qué esforzarse a transformar una sociedad de arriba abajo en sentido revolucionario. Son parásitos del estado de bienestar las izquierdas indefinidas. La leyenda negra les viene que ni pintado porque no les supone ningún esfuerzo. No les supone ningún esfuerzo y aparte que esto también es una cosa que yo vengo reflexionando hace tiempo. Es imposible que tú hagas una revolución en un país al que odias. Y yo creo que con eso ya lo he dicho todo. Bueno, justo tengo una preguntita por aquí, que como hablaste de las fuentes negro legendarias, pues me gustaría que profundizaras ahí, en plan de cuántos muertos estimados hay según esta fuente, cuáles fueron sus causas y según tu criterio cuáles son las fuentes más acertadas o si ves incluso a esta fuente como acertada. Bueno, para que la gente no piense que soy un excesivo amigo de María Elvira Rocabarea, que por cierto sí tengo relación personal con ella y me cae muy bien y recomiendo su libro Imperio, Fobia y Leyenda Negra y también Fracasología, que es su continuación,
pues vayamos simplemente a los textos de Joseph Pérez, recientemente fallecido, y de Arnoldson sobre la leyenda negra. O incluso los textos de Humboldt sobre cómo se vivía en el virreinato de Nueva España, cuando ya estaban los Borbones muy avanzados en el siglo XIX, puede servir para desmontar aquello. Si alguien quiere algo más didáctico y más popular, pues simplemente puede leer a María Elvira Rocabarea, a Iván Vélez o a Pedro Insua, y que luego traten de desmontarlo. Yo no veo leyenda rosa ahí, porque la leyenda rosa sería básicamente decir que el Imperio Español fue el mejor imperio de la historia, que nunca había conflictos, que nadie moría, que no había explotación y que todo era maravilloso. No, eso no era cierto. Evidentemente ocurrían cosas malas y había abusos, pero tergiversar y maximizar o mentir acerca de esos abusos o hacer cifras de genocidio es ridículo. De hecho, no hubo genocidio. Un genocidio, para la gente que no lo sepa, supone el exterminio deliberado por parte del poder de una población determinada por motivos de etnia, de raza, de religión o por motivos ideológicos. En el Imperio Español nunca hubo, salvo en las sociedades precolombinas, exterminio en sentido deliberado. Nunca jamás hubo un plan planificado por parte del imperio de acabar con los pueblos originarios de América. Sí hubo un plan frustrado ya con los Borbones, si no me equivoco, fue con Fernando VI, de exterminio, pero en España, en la España peninsular, de los gitanos, pero nunca se llevó a cabo por fortuna. Pero genocidio en América nunca hubo. Y de hecho, las estimaciones de población que fue exterminada van desde los 13-15 millones hasta los 100 millones, que es un número redondo y que lo mismo sirve para decir los 100 millones de muertos del comunismo. Es imposible saber la población que había en la América precolombina antes de la llegada de los españoles. No hay datos estadísticos precisos de censo de población. De hecho, los primeros censos de población los empezaron a hacer los españoles. Pero es muy difícil pensar, y yo soy más partidario de las cifras de Ángel Rosenblatt, que es un historiador venezolano, que habría en torno a unos 13 o 15 millones de personas viviendo en la América precolombina. Y que si bien es verdad que hubo millones de muertos, muchos muertos, con la llegada de los españoles al Caribe, con las enfermedades que se trajeron como leucemia, primero, es absurdo pensar que hubo una suerte de guerra bacteriológica y que los españoles sabían que esas enfermedades iban a matar a los indios, cosa que sí hacían los anglosajones en América del Norte cuando les daban a los indios mantas con enfermedades y bacterias, porque ellos decían textualmente que el mejor indio es el indio muerto. Y segundo, porque la red de hospitales que construyeron los españoles en el Caribe trató de mitigar esa cantidad de muertes. Aparte que hay otro tema, que es una pregunta que yo lanzo a la gente. ¿Dónde están los restos óseos de las fosas comunes y de los millones de muertos, de los 100 millones de muertos que el Imperio Español supuestamente hizo en América? Porque sí se han encontrado las columnas y torres de calaveras que el Imperio Azteca tenía en el México actual. Y de hecho, los científicos mexicanos que hallaron eso, tratando de dar una explicación posmoderna al asunto, decían, mira cómo los aztecas miraban por la igualdad de género, que también mataban mujeres. Y yo, bueno, maravilloso. Vamos todos a celebrar la igualdad de género de los aztecas. Yo te digo en serio, ¿dónde están los millones de huesos, de cadáveres que los españoles dejaron de su supuesto genocidio en América? Y aparte que hay otro tema. La inmensa mayoría de esos genocidas no serían los que se quedaron en América y de los cuales son descendientes el resto de hispanoamericanos. Si hubiera existido ese genocidio que no hubo, ¿acaso los actuales hispanoamericanos no serían descendientes de esos genocidas? Entonces, ¿de qué culpar a España o a los españoles que nacieron en España? Estaba viendo unos datos. Sí, sigue. Ah, que se entrecortó, entonces pensé que habías parado. Disculpa. No. Por ejemplo, estaba yo leyendo y vi como que más del 60%, por ejemplo, en Bolivia son indios. ¿Dónde está ahí el genocidio, sabes? No, es que además la población indígena, que la mayoría fue luego mestiza, o sea, la población mestiza, mulata e india del Imperio Español en América se multiplicó desde la llegada de los españoles. Los estatutos de limpieza de sangre que han tratado algunos de analogar a una suerte de sistema de castas como el de la India, no era un sistema de casta racial. El estatuto de limpieza de sangre tenía que ver con un origen aristocrático de clase o religioso. Pero la idea de raza en el siglo XVI no es la idea de raza del siglo XIX o XX, que tiene un origen cultural anglo-protestante germánico y que luego los nazis pervirtieron hasta la saciedad. El Día de la Raza que se celebra en México absolutamente nada tiene que ver
con una suerte de idea de raza superior biológica, sino que raza tiene que ver con estirpe, con casta o si lo quieres en un sentido religioso, católico, espiritual. Si tú te vas a Guatemala, te vas a México, te vas a Bolivia, te vas a Perú o te vas a Ecuador, la cantidad o a Colombia, la cantidad de originarios y de mestizos y de mulatos es enorme. Por no hablar de que todas las lenguas precolombinas que se hablan en América fueron codificadas en su gramática y su caligrafía por la Iglesia Católica española, por monjes españoles, por autoridades españolas. Dice ahí uno, definir Nazbol. Pues mira, te voy a decir lo que es un Nazbol. Arnaldo Otegui es un Nazbol. Un nacional bolchevique es un tipo de tercerposicionista que defiende una unión euroasiática en el cual las naciones políticas hayan sido destruidas, queden naciones étnicas y todos alrededor de la hegemonía de Moscú. Eso es un Nazbol. Yo no soy Nazbol ni lo he sido nunca. Así que nada, a pastar, campeón. Bueno, sigue tú con las preguntas, por favor. Vale, tengo otra cosa por aquí que dice, ¿tú conoces a Bartolomé de las Casas? ¿Sabes quién es? Sí, claro. Vale, pues explica un poquito qué tipo de afirmaciones hizo y si estás de acuerdo sobre esas afirmaciones y el por qué. A ver, yo no es cuestión de estar de acuerdo o no. Bartolomé de las Casas entró en la controversia de Valladolid con Ginés de Sepúlveda, en el debate ese que se hizo para tratar de parar la conquista y organizarla de otra manera, y en una suerte de ejercicio dialéctico, en su postura, que luego fue transcrita en el libro Brevísima descripción de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, tergiversó y amplió las cosas que vio, y tampoco las vio mucho, porque apenas tenía relación con los indios cuando él estuvo en América, y nunca llegó ni siquiera a hablar ninguna lengua originaria, indígena, nunca jamás, pero la habló. Lo que pasa es que sus escritos fueron usados y publicados y traducidos al alemán, al neerlandés y al inglés precisamente para la propaganda negro legendaria que hicieron esos imperios contra España, a los que se unió una serie de grabados muy famosos, pintados por el neerlandés Teodoro de Brie, muy buenos, que todavía son utilizados por muchos negro legendarios, en los cuales supuestamente se ven las atrocidades que hacían los españoles, pues canibalismo, destrucción de mujeres, además grabados que si uno se fija realmente no tienen nada que ver con la realidad, primero porque esas prácticas muchas veces, en la gran mayoría de casos, no se hicieron o fueron perseguidas por las propias autoridades españolas, y en segundo lugar porque los indios tienen un aspecto europeo caucásico que no casaba con la realidad. Lo de Bartolomé de las Casas a nivel historiográfico está totalmente desmentido, a nivel académico, a nivel social y político, porque es una cosa que conviene a las clases dominantes de los países hispanoamericanos, es una cosa fomentada. Claro. Bueno, aquí tengo también otra pregunta, ya cambiando de tema, volviendo a lo de antes, que es la legislación de la monarquía hispánica que establecía en las Indias, ¿eran respetuosas con los que allí habitaban? Que si podías hablar un poco sobre la ley de Indias y la de Burgos, y después también que hables también sobre la existencia de la esclavitud de los indígenas y cuándo se le consideraron sujetos de derechos. Y después, más tarde, que también pudieras explicar cuál fue el modo de conquista español y compararlo un poco con el tipo de conquista anglosajona. Empiezo por el final. La forma de conquista del Imperio español fue muy parecida a la del Imperio Romano o a la de Alejandro Magno. Es decir, ir conquistando territorios, asimilando población, salvo quizás algunos indios en América del Norte o en la Patagonia, los mapuches, a los cuales se les respetaba en su idiosincrasia cultural, pero dejándoles siendo súbditos de los reyes, pero básicamente mediante la fundación de ciudades, la fundación de caminos, de universidades, de hospitales, y instituciones como el requerimiento o la encomienda. El requerimiento que en un momento dado fue abolido y que requería la conversión. Sí, ya que hablas de la encomienda, también hablas sobre la encomienda, el plan que es y cómo afectaba. Vale, la encomienda, que es una cosa heredada de la época del Imperio Romano, de la conquista romana en España, y que luego la Corona de Castilla y de Aragón utilizaron en un momento dado, era simplemente una serie de trabajos que realizaban unos campesinos para el encomendero a cambio de determinadas condiciones sociales o incluso de un salario.
La cuestión es que en un momento dado las encomiendas se quisieron establecer a perpetuidad, pero a partir de las leyes de Burgos y de la controversia de Valladolid intentaron que las encomiendas ya no fueran a perpetuidad, sino que fueran temporales. Eso llevó, como he dicho ya, a rebeliones de encomenderos y que los encomenderos en muchos casos fueran ajusticiados. La mitad en un momento dado fue abolida y luego el requerimiento. ¿Qué era el requerimiento? Era un texto que se leía en voz alta por parte de los conquistadores cuando llegaban a un territorio, pues yo que sé, Pedro de Valdivia, Chile, lo que sea, a asambleas y autoridades indias para que se convirtieran al cristianismo y aceptaran la soberanía regia. En un momento dado, pues, por ejemplo, Francisco de Vitoria se opone a que se utilice la encomienda porque no le parecía un mecanismo muy útil y pensó que era mucho más fácil la conversión y el convencimiento a través de las misiones religiosas para poder conseguir que esos indios se convirtieran al cristianismo como paso fundamental para ser súbditos del monarca. Con lo cual, el requerimiento se fue abandonando progresivamente. Y las misiones religiosas jesuíticas, dominicas, de otras órdenes franciscanas, etcétera, se convirtieron en la principal utilización de conversión de indios y de convertirles en súbditos del rey, de la conquista. Respecto a las leyes de Burgos, a ver, los indios empezaron, por orden de Isabel la Católica, realmente a empezar a tener derechos. Con las leyes de Burgos se amplían y con las leyes nuevas se amplían mucho más porque las leyes de Burgos no llegaron a aplicarse perfectamente del todo. Hay que decir que era tremendamente difícil aplicar al mismo tiempo y en todo momento en un territorio tan vasto que en un momento dado llegó a abarcar desde Nápoles a Manila y desde el sur de Alaska hasta el Tierra de Fuego, una serie de leyes muy determinadas en un periodo en el cual no había ni informática ni había una burocracia tan sumamente perfeccionada como la que había en el siglo XX. Pero si me permites, simplemente te quiero leer algunas leyes o algunos preceptos que tanto las leyes de Burgos como las leyes nuevas tenían en su momento. Esto está recogido en mi cuarto libro, Breve Historia de la Economía. Solo te voy a leer siete preceptos de las leyes, ¿vale? Mira, por ejemplo, 1. Los indios eran libres y debían ser tratados como tales según ordenaban los reyes. 2. Los indios habían de ser instruidos en la fe como mandan las bulas pontificias. 3. Los indios tenían obligaciones de trabajar sin que ello estorbase a su educación en la fe y de modo que fuese provechosa para ellos y para la república. Con república no me refiero a un sistema republicano, sino a sociedad política, a Estado, ¿vale? Van en un sentido, digamos, de Platón. 4. El trabajo que debían realizar los indios debía ser conforme a su constitución física, de modo que lo pudiesen soportar. De ahí la necesidad de traer esclavos de parte de África, aunque en muchos casos los propios esclavos negros podían comprar su libertad, cosa que no ocurría en otras sociedades políticas como las anglosajonas hasta muy tardíamente. Había incluso conquistadores africanos o mestizos y había catedráticos de universidad en las universidades que fundaron los españoles y las órdenes religiosas que eran de origen negro, mulato, mestizo o indio. El Inca Garcilaso es un ejemplo de ellos. Pero bueno, volvamos. Trabajos que podían soportar físicamente y que haya de ir acompañado de sus horas de distracción y de descanso. Felipe II es el primer gobernante de la historia que instaura la jornada laboral de 8 horas. Antes incluso de la acción de los socialistas utópicos del siglo XIX y de los laboristas. Es Felipe II y es en el Imperio Español. Vamos a ver, ¿qué más? 5. Los indios tenían derecho a tener casas y haciendas propias y debían tener el tiempo para dedicarlas a su cultivo y mantenimiento y podían producir productos y comerciar con ellos, comprarlos y venderlos. Por no hablar del orden comunalista socialista que tenía las reducciones jesuíticas, pero bueno. 6. Los indios debían de tener contacto y comunicación con los cristianos, es decir, con los súbditos que tenían origen español de Europa. Y por tanto podían tener tacto con ellos y casarse con ellos, de ahí el mestizaje sexual. Y 7. Los indios debían recibir un salario justo por su trabajo, es decir, tenían salario, tenían derecho a su propia vivienda. En el Virreinato de Nueva España, las mujeres tenían prohibido trabajar en las minas a principios las mujeres y los niños tenían prohibido trabajar en las minas a principios del siglo XIX, cosa que en la Inglaterra industrial no ocurría, porque las mujeres y los niños se metían ya a las minas a trabajar. Los indios, además, podían moverse con total libertad por todo el territorio del imperio, porque es el Imperio Español lo que pone por fin en comunicación a indios, a pueblos originarios de América del Norte con América del Sur, que no se conocían hasta la llegada de los españoles, no se conocieron hasta entonces. Yo entiendo que a mucha gente todo esto que estoy diciendo le chocará,
pero no tiene más que acudir a fuentes históricas para verlo. Lo que ocurre es que si en el bachillerato no te cuentan esto, pues no te lo crees y crees que es leyenda rosa. El problema es que la realidad del imperio es tan distinta como nos la ha contado que eso parece el paraíso, y en absoluto era el paraíso, para nada. Sí, no era una sociedad perfecta, como la Unión Soviética tampoco era una sociedad perfecta, pero lo que sí es cierto es que la leyenda negra ha exagerado los rasgos negativos de una sociedad política que, yo lo siento, pero durante 3 siglos, desde la llegada de Colón hasta la conquista de América, funcionó razonablemente bien y de manera estable y no tuvo apenas contestación por parte de otras potencias. Y de ahí el surgimiento. La leyenda negra es tan grande y es tan potente porque el enemigo contra la que se levanta, que fue el Imperio Español, fue muy grande y muy potente. Y el tema es que las burguesías de los países hispanoamericanos actuales asumen la leyenda negra porque sin ellas no pueden justificar su hegemonía de clase ni al mismo tiempo pueden justificar su inutilidad política para llevar a cabo transformaciones sociales que convirtieran sus sociedades políticas en ricas. Entonces, ¿qué es lo fácil? ¿Cómo yo, a eso le pasa a Andrés Manuel López Obrador, pero también a otros, cómo yo, dirigente de Chile, de México, de Argentina, puedo justificar que soy un inútil y que soy incapaz de sacar a mi país del subdesarrollo? Pues la culpa es de los españoles. Es básicamente eso, mi perro se comió los deberes y por eso, pues señorita, no he hecho el trabajo que usted me mandó. La culpa no es mía, es de mi perro. Pero su perro se murió hace 2 años. Pero es que yo era muy trabajador y me lo comí hace tiempo. Y luego el hecho de que aquello fuera el paraíso en la tierra antes de la llegada de los españoles, pues tampoco es cierto. Había sacrificios humanos, había canibalismo. También es cierto que había otras cosas buenas, eso tampoco se puede negar. Pero no tenían comunicación apenas unos indios de América del Norte con otros de América del Sur. Los aztecas no conocían a los mapuches, ni sabían lo que eran. Creo que te he contestado. Sí, y bueno, para terminar, también tenía una pregunta sobre la legislación y tal, pero ya esa pregunta ha sido contestada a lo largo de todo el directo. Y bueno, la última pregunta, como quedan 5 minutos de directo, para tampoco alargarlo mucho más, vale, que me contestares a la última pregunta, que sería, cuando España conquistó África, ¿se trató como a las Indias? ¿Cuál fue el papel imperio en la trata de esclavos africana? A ver, la llegada de los españoles a África y la conquista de un imperio español en África es bastante más tardía con respecto a lo que es el imperio en América. Los territorios que España llega a asegurar en África son básicamente 3. Lo que es el actual Rif, el norte de Marruecos, de los cuales quedan Ceuta y Melilla, y que se pierden con la guerra del Rif a principios del siglo XX, con la victoria de Abdelkrim sobre el Reino de España. Bueno, no, miento, porque luego todavía durante la Segunda República eso sigue perteneciendo a España. Bueno, luego está lo que es el Sáhara Occidental, más Río de Oro, el Sidi Ifni, etcétera, y luego la llamada Guinea Española, la actual Guinea Ecuatorial. Por cierto, que Guinea Ecuatorial formó parte durante bastante tiempo del Virreinato del Río de la Plata, con lo cual la capital durante un cierto tiempo de Guinea Ecuatorial era Buenos Aires, que era la capital del Virreinato del Río de la Plata. Eso lo saben muy pocos argentinos y muy pocos habitantes de los estados que fueron que se desgajaron del Virreinato del Río de la Plata. Bien. La conquista que se desarrolló en África, España fue uno de los estados que más tardíamente abole la esclavitud. Si no me equivoco, es hacia el año 1883 cuando España abole la esclavitud. Y abole la esclavitud muy tardíamente porque daba de comer a muchos comerciantes de esclavos en Andalucía, pero sobre todo en Cataluña. Los grandes comerciantes de esclavos fueron la burguesía de Barcelona. Muchos actuales cargos separatistas catalanes vienen de familias de esclavistas. Buena parte del ensanche de la ciudad de Barcelona se construyó a través de dinero de esclavos. Los primeros campos de trabajo que se hicieron algodoneros en Cuba eran controlados por la burguesía catalana, la burguesía de Barcelona, mejor dicho, que al perder esas colonias, porque ya eran colonias, porque no tenían los mismos derechos los cubanos y los filipinos y los puertorriqueños que el resto de españoles, pues después del llamado del desastre del 98, pues adquieren un matiz más separatista y antiespañol, porque ya perdieron su fuente de riqueza y no tenían capacidad para convertir a Cataluña en una suerte de Prusia española, sin llegar a ser en absoluto como Prusia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la esclavitud en el Imperio Español tardío sí es cierto que tiene un carácter más depredador que otra cosa
y aunque nunca fue al grado extremo que el Imperio belga en el Congo o que los británicos y tal. Y porque, bueno, había bastante mezcolanza de los españoles con los ecuatoguineanos, cosa que no ocurría en otros imperios. Pero sí es verdad que el imperio se vuelve bastante más depredador. Guinea Ecuatorial se independiza en los años 60 de España y bueno, y sigue siendo un país subdesarrollado porque España ya tenía digamos que la clase dominante en la España que viene después con los Borbones y luego en el siglo XIX ya no es la misma que la que organizó el imperio con los Austrias en un clave más generadora. Pero cuidado que también hay que tener aquí un matiz con la cuestión de la esclavitud, y es que los británicos abolieron la esclavitud y los estadounidenses del norte, los yanquis, abolieron la esclavitud no ya solo por una cuestión de justicia con las poblaciones negras, sino porque era mucho más rentable convertir al negro en proletario que tenerlo como esclavo. A un esclavo le tienes que mantener de por vida, tiene que estar sano de por vida, tienes que mantener incluso a su familia y te cuesta mucho más dinero que un obrero. Un obrero se tiene que buscar la vida a él y buscarse su trabajo. Era muchísimo más rentable a la burguesía industrial y financiera anglosajona liberar a los negros de la esclavitud que mantenerlas como tal. Entonces, te lo digo, no es que yo esté justificando la esclavitud en ningún momento. De hecho, el propio Engels, en el Anti-Düring, afirma que la esclavitud en un momento dado fue un progreso histórico con respecto a lo que había antes. La esclavitud surge con la guerra hace 5.000 años. Y la esclavitud surge cuando los soldados de una sociedad política conquistada son convertidos en propiedad personal de los conquistadores. Y esa propiedad personal se tiene que mantener, porque aunque se cosifica al sujeto, tienes que darle de comer, tienes que mantenerlo y todo eso. Y había ocasiones, había sociedades políticas en las cuales, por ejemplo, en el Imperio Romano, donde la inmensa mayoría de la población era esclava, había esclavos que vivían muchísimo mejor que muchos hombres libres. De hecho, en el Imperio Romano, en un momento dado, se llegaron a hacer leyes para prohibir a muchos hombres libres que se hicieran pasar por esclavos. ¿Por qué? Porque a un esclavo le tienes que mantener. Entonces, no fue aunque hubo órdenes religiosas evangélicas en Inglaterra, en el Reino Unido, en Estados Unidos, como los cuáqueros, que eran antiesclavistas y por una cuestión moral y religiosa. Sin embargo, no fue lo moral y lo religioso lo que llevó a las burguesías industriales anglosajonas a liberar a los esclavos negros. Fue puro interés económico para hacerles productores de plusvalor. ¿Por qué? Porque el esclavo no produce plusvalor, el proletario sí. Y con esto no estoy justificando la esclavitud del tardío Imperio Español en África, estoy explicándola. Pero sí es verdad que tuvo un carácter más depredador el Imperio Español en África en el siglo XX que otra cosa. Ah, vale. Pues perfecto, me ha quedado claro muchísimas cosas en las cuales divagaba, así que nada más que añadir, ya se han contestado todas las preguntas que tenía preparadas en mi índice, así que te agradezco que hayas aceptado la invitación a este directo y eso, que muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias Iván a ti, gracias a todos los que han participado en el chat y escrito. Siento no haber podido contestar a todas las cosas que preguntan, pero como el tema del chat era de una cosa y la gente preguntaba por otras historias, pues yo creo que eso da para otros vídeos, la verdad. Totalmente. Y bueno, también quería agradecer a la gente que tengo en el partido, que también me ayudaron bastante con las preguntas, que yo en el tema del imperio pues sé un poquito por encima, me he sacado dentro de mí la leyenda negra, pero tampoco es que me haya puesto a indagar mucho más. Me he visto diferentes vídeos tuyos, de Pedro Insúa, me he visto diferentes vídeos también de la chica que nombraste antes, que ahora no me sale, la de Imperofobia y... María Elvira Rocabarea. Y Imperio... Exacto, esa. También me vi un vídeo en el cual explicaba un poco su libro y tal, y... ¿Sabes? Que me he formado... Sí, sí, por supuesto. Si me permites quería acabar con una reflexión. Vamos a ver. Criticar la leyenda negra antiespañola no significa que una persona tenga que defender que el Imperio Español fue la mejor sociedad que jamás ha existido sobre la faz de la Tierra. Ni significa que uno sea franquista, ni defensor del fascismo, ni del falangismo, ni subnormalidades profundas y gilipolleces similares. Significa simplemente que como materialistas tenemos que investigar sobre la verdad histórica, tenemos que criticar las ideologías pequeño burguesas y gran burguesas que defendían que defienden las clases dominantes de los países hispanoamericanos, porque
Por una manera muy sencilla, porque si no destruimos la leyenda negra, vamos a ser incapaces de hacer revoluciones en nuestros países. Imposible. Bueno, pues ya corto, que quedan 30 segundos de directo, así que muchas gracias de nuevo, Hermesilla, y nada más. Sí. Así que, bueno, Venga, hasta la Dan. próxima cita. Bueno, Saludos nos a todos. vemos. Chao.